Belgrano, padre de la libertad, creador de la bandera, pisaste por vez primera nuestra tierra colorada, con el alma iluminada por el fuego libertario, fustigaste el cruel calvario, escribiste el reglamento, desterraste los tormentos de mi pueblo originario. Padre de la libertad, tras el éxodo jujeño, lograste cumplir el sueño de obtener la independencia, y para tomar conciencia conseguiste la unidad. A orillas del Paraná, pabellón blanco y celeste, que la esclavitud es peste y la gloria es libertad. La historia no es una verdad pura, que está ahí afuera para ser recolectada, sino una herramienta de lucha. Quien controla el relato del pasado, controla la identidad del presente. Manuel Belgrano nació en 1770 y murió en 1820. Estudió en España y regresó a Buenos Aires en 1794. En 1810 se unió a la Revolución de Mayo y diseñó la bandera argentina. Lideró campañas militares en Paraguay y el norte argentino. Defensor de la educación y los derechos de los pueblos originarios, murió en absoluta pobreza el 20 de junio de 1820. Su legado es fundamental en la historia argentina. Los que no conocen la tradición histórica están destinados a repetirla, porque un pueblo que no comprende su origen y cultura es un árbol sin raíces, sin pasado, ni futuro. En 1811, Manuel Belgrano fue enviado a la provincia de Misiones con el objetivo de incorporar la región a la causa de la Revolución de Mayo y establecer un gobierno local. Durante su estancia en nuestro territorio, Belgrano redactó el Reglamento de 1811, un documento que establecía las bases para la organización política, social y económica de la región. Este reglamento es un documento que refleja la ideología política, social y económica de Belgrano. En él se establecen principios como la igualdad, la justicia y la libertad, y se promueve la educación, la agricultura y la industria local. Dijo: la justicia es el fundamento de la sociedad y la igualdad es la base de la justicia. La educación es la llave que abre la puerta a la felicidad y a la prosperidad. La agricultura es la madre de la industria y la industria es la hija de la agricultura. La libertad es el derecho de hacer todo lo que no dañe a otro. La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. En el reglamento de 1811 estableció que el gobierno de Misiones sería ejercido por un congreso compuesto por diputados elegidos por el pueblo. Dijo: fundar escuelas es sembrar en las almas. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Los habilito para todos los empleos civiles, militares y eclesiásticos a todos los habitantes de Misiones. A los guaraníes se les darán gratuitamente las propiedades de las tierras. La vida es nada si la libertad se pierde. El camino seguro de la libertad es la lucha por la libertad social.
Manuel Belgrano fue un defensor acérrimo de los derechos de los pueblos originarios, especialmente de los guaraníes. Se enfrentó al poder oligárquico de Buenos Aires, que lo traicionó y lo marginó. Los vencedores construyen un relato falso, simulado, artificial, inexacto, de sucesos sin importancia que son inventados por tiranos gobernantes ladrones y soldados en su mayoría torpes. Su historia ha sido objeto de múltiples interpretaciones y omisiones que ha llevado a una visión distorsionada de su vida y obra. La narrativa del pasado que escriben los que ganan es un envoltorio de mentiras sobre eventos que nunca ocurrieron, narrados por personas que no estuvieron allí. La historia es una lucha de clases, donde los oprimidos se enfrentan a los opresores. Belgrano, como miembro de la clase dominante, se enfrentó a la oligarquía de Buenos Aires, lo que demuestra la lucha de clases en la sociedad argentina. Manuel Belgrano es recordado como un héroe de la independencia, a pesar de las omisiones y las distorsiones. Inició la lucha por la independencia y creó un cambio en la historia de Argentina, dado que la acción es la capacidad de iniciar algo nuevo y crear un cambio. La relación entre Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas es un tema fascinante que refleja la complejidad de la lucha por la independencia en América Latina. Ambos líderes compartían ideales similares en cuanto a la justicia social, la educación y la distribución de la tierra. Belgrano dijo: "La educación es la llave de la libertad". Artigas dijo: "La cultura es el arma más poderosa para la liberación". Belgrano: "La independencia es la única garantía de la libertad". Artigas: "La lucha contra el imperialismo es una lucha por la vida". Belgrano: "La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida". Cantata tierra roja, cantata tierra roja, cantata tierra. La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. Belgrano: "La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida". Cantata tierra roja, cantata tierra roja, cantata. Padre de la libertad, creador de la bandera, pisaste por vez primera nuestra tierra colorada, con el alma iluminada el cruel calvario, escribiste el reglamento, desterraste los tormentos de mi pueblo originario.
el éxodo jujeño, lograste cumplir el sueño de obtener la independencia. Y para tomar conciencia, conseguiste la unidad a orillas del Paraná. Pabellón blanco y celeste, que la esclavitud es peste y la gloria es libertad. Belgrano, padre de la libertad, creador de la bandera, pisaste por vez primera nuestra tierra colorada, con el alma iluminada por el fuego libertario, fustigaste el cruel calvario, escribiste el reglamento, desterraste los tormentos de mi pueblo originario. Padre de la libertad, tras el éxodo jujeño, lograste cumplir el sueño de obtener la independencia, y para tomar conciencia conseguiste la unidad a orillas del Paraná, pabellón blanco y celeste, que la esclavitud es peste y la gloria es libertad. La historia no es una verdad pura, que está ahí afuera para ser recolectada, sino una herramienta de lucha. Quien controla el relato del pasado, controla la identidad del presente. Manuel Belgrano nació en 1770 y murió en 1820. Estudió en España y regresó a Buenos Aires en 1794. En 1810 se unió a la Revolución de Mayo y diseñó la bandera argentina. Lideró campañas militares en Paraguay y al norte argentino. Defensor de la educación y los derechos de los pueblos originarios, murió en absoluta pobreza el 20 de junio de 1820. Su legado es fundamental en la historia argentina. Los que no conocen la tradición histórica están destinados a repetirla, porque un pueblo que no comprende su origen y cultura es un árbol sin raíces, sin pasado, ni futuro. En 1811, Manuel Belgrano fue enviado a la provincia de Misiones con el objetivo de incorporar la región a la causa de la Revolución de Mayo y establecer un gobierno local. Durante su estancia en nuestro territorio, Belgrano redactó el Reglamento de 1811, un documento que establecía las bases para la organización política, social y económica de la región. Este reglamento es un documento que refleja la ideología política, social y económica de Belgrano.
En él se establecen principios como la igualdad, la justicia y la libertad, y se promueve la educación, la agricultura y la industria local. Dijo: la justicia es el fundamento de la sociedad y la igualdad es la base de la justicia. La educación es la llave que abre la puerta a la felicidad y a la prosperidad. La agricultura es la madre de la industria y la industria es la hija de la agricultura. La libertad es el derecho de hacer todo lo que no dañe a otro. La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. En el reglamento de 1811 estableció que el gobierno de Misiones sería ejercido por un Congreso compuesto por diputados elegidos por el pueblo. Dijo: fundar escuelas es sembrar en las almas. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Los habilito para todos los empleos civiles, militares y eclesiásticos a todos los habitantes de Misiones. A los guaraníes se les darán gratuitamente las propiedades de las tierras. La vida es nada si la libertad se pierde. El camino seguro de la libertad es la lucha por la libertad social. Manuel Belgrano fue un defensor acérrimo de los derechos de los pueblos originarios, especialmente de los guaraníes. Se enfrentó al poder oligárquico de Buenos Aires, que lo traicionó y lo marginó. Los vencedores construyen un relato falso, simulado, artificial, inexacto, de sucesos sin importancia que son inventados por tiranos gobernantes ladrones y soldados en su mayoría torpes. Su historia ha sido objeto de múltiples interpretaciones y omisiones que ha llevado a una visión distorsionada de su vida y obra. La narrativa del pasado que escriben los que ganan es un envoltorio de mentiras sobre eventos que nunca ocurrieron, narrados por personas que no estuvieron allí. La historia es una lucha de clases, donde los oprimidos se enfrentan a los opresores. Belgrano, como miembro de la clase dominante, se enfrentó a la oligarquía de Buenos Aires, lo que demuestra la lucha de clases en la sociedad argentina. Manuel Belgrano es recordado como un héroe de la independencia, a pesar de las omisiones y las distorsiones. Inició la lucha por la independencia y creó un cambio en la historia de Argentina, dado que la acción es la capacidad de iniciar algo nuevo y crear un cambio. La relación entre Manuel Belgrano y José Gervasio Artigas es un tema fascinante que refleja la complejidad de la lucha por la independencia en América Latina. Ambos líderes compartían ideales similares en cuanto a la justicia social, la educación y la distribución de la tierra. Belgrano dijo: la educación es la llave de la libertad. Artigas dijo: la cultura es el arma más poderosa para la liberación. Belgrano: la independencia es la única garantía de la libertad. Artigas: la lucha contra el imperialismo es una lucha por la vida. Belgrano: la patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. Cantata tierra roja, cantata tierra roja, cantata tierra. La patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. Belgrano: la patria es un bien que debemos defender con nuestra vida. Cantata tierra roja, cantata tierra roja, cantata.
lograste el cruel calvario. Escribiste el reglamento, desterraste los tormentos de mi pueblo originario. De la libertad, tras el éxodo jujeño, lograste cumplir el sueño de obtener la independencia. Y para tomar conciencia, conseguiste la unidad a orillas del Paraná. Pabellón blanco y celeste, que la esclavitud es peste y la gloria es libertad.